Ok, buenas tardes, bienvenidos al Ven Sígueme esta semana, dedicado a mi novia Jessica Ruiz, porque llevo bastante rato queriendo hacer Ven Sígueme y siento que siempre se me queda algo en el tintero, así que prefiero grabarme y así es más fácil para mí. Analizar y pensar las cosas que estoy pensando y a veces darle orden a esa corriente de pensamiento. Entonces, el vencido de esta semana está en la página 158, del 23 a 29 de junio, y es del 67 al 70 de Doctrina y Convenios. Y vamos a ir analizando cada cosa que nos entrega el texto de Ven, sígueme. Ok, 23 a 29 de junio. De tal estima como las riquezas de toda la tierra. Estamos haciendo referencia al libro de Mormón, ¿cierto? A lo que nos comentó presidente Nelson un tiempo atrás, que si pudiéramos elegir entre diamantes, riquezas de todo tipo o el libro mormón, ¿qué elegiríamos? ¿Es tan valioso el libro de Mormón como para dejar de lado las riquezas? Depende de lo que signifique el libro de Mormón para nosotros. Quizás no. Pero bueno, vamos a ir a analizar esto un poquito más a detalle. Doctrina y Convenio 67 al 70. De 1828 a 1831, el profeta José Smith recibió muchas revelaciones del Señor, incluso consejos divinos para ciertas personas, instrucciones para gobernar la iglesia, visiones de los últimos días y muchas verdades inspiradoras de la eternidad. Sin embargo, muchos de los santos no las habían leído. Qué casualidad, ¿no? Suena algo similar al día de hoy. Empieza la clase de escuela dominical y preguntamos, ¿cuántos han leído la clase? No es que haya que culpar a los hermanos que no estén leyendo la clase. También uno tiene que pensar, como profesor estoy ahí para solamente exponer. Miren, hermanos, este es el contenido de esta semana. Perdón. Hermanos, este es el contenido de la semana. ¿Lo leyeron? ¿No? Ah, bueno, qué triste. Yo voy a exponerles lo mismo que está en el libro. Tampoco es la idea, ¿no? Gabriela Mistral, hace poquito tuve como una introducción muy grande a Gabriela Mistral y ella decía, no hay nada más triste para un alumno que darse cuenta que su clase equivale a un texto. Entonces no va por ahí la cosa, sino que el profesor ojalá pueda ser un administrador, ¿cierto? Eh, no he leído mucho acerca de enseñar a la manera del Señor, que es un libro acerca de cómo debe enseñar un maestro, pero sé que hay una parte que hace referencia a, me parece que es el atributo del amor hacia los alumnos, de poder de alguna manera, entre comillas, ministrarles para que ellos puedan recibir la clase y no solamente exponérsela, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Lo que quiero decir es que no hay que echarle la culpa a los hermanos por no leer la clase, porque el reino de Dios tiene distintas etapas de desarrollo. Y por lo menos, si tenemos una clase de escuela dominical y hay gente en esa clase, no estamos en la etapa de desarrollo del reino de Dios más bajo. Peor sería que no fueran. Y obvio que no van todos los que van a la reunión sacramental, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que hay alumnos y quieren escuchar y quieren opinar. Y hablan acerca de sus percepciones del Evangelio. Por lo menos eso es algo que hay que apreciar, porque podríamos no tener ni eso. Las revelaciones todavía no se habían publicado. Y las pocas copias disponibles estaban escritas a mano en hojas sueltas que circulaban entre los miembros y que los misioneros llevaban consigo. ¿Ok? No había tanta opción de leer, ¿no? No estaba tan a la mano. Luego, en noviembre de 1831, José convocó un consejo de líderes de la iglesia para intercambiar opiniones sobre la publicación de las revelaciones. Convocó un consejo de líderes de la iglesia para intercambiar opiniones sobre la publicación de las revelaciones. O sea,
José sentía que era necesario que de alguna manera fuera un poquito más público las revelaciones quizás, o por lo menos se estaba considerando, por eso este consejo de líderes, ¿no? Tras procurar la voluntad del Señor, esos líderes hicieron planes para publicar el libro de mandamientos, que fue el precursor de lo que actualmente es Doctrina y Convenios. Dentro de poco, todos podrían leer por sí mismos la palabra de Dios revelada mediante un profeta viviente, siendo una prueba vívida de que de nuevo se habían confiado al hombre las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador. Por eso, por esa y muchas otras razones, los santos entonces y ahora consideran que esas revelaciones son de tal estima como las riquezas de toda la tierra. ¿Ok? No estábamos haciendo referencia al libro de Mormón, en este caso, pero podríamos haberlo hecho. Pero lo que sí estamos haciendo referencia, quizás un poquito más general, es que estas revelaciones nuevas que nos llegan a nosotros a través del libro de Mormón y la Doctrina y Convenios son de gran estima. ¿Qué tan gran estima pueden llegar a ser para nosotros? Ahí hay un punto de reflexión realmente, ¿no? Porque si yo, está bien, quizás no lo leo, pero hay muchas cosas que yo aplico en mi vida, ¿cierto? Como miembro promedio de la iglesia, ¿cierto? El hecho de que pues, tenemos el sacerdocio el día de hoy, de que entendemos los principios mediante los cuales podemos ministrar a los demás, ejercer esa autoridad. Tenemos instrucciones acerca de cómo es la exaltación, cómo es la vida eterna, la importancia del matrimonio, el nuevo sempiterno convenio. Y estas cosas, antes de la restauración del Evangelio, no estaban a nuestras manos. Ahora están fácilmente en nuestras manos de poder leerlas. Y aunque no las entendamos, lo importante es que podemos reflexionar y reflexionar y reflexionar. Porque hay que empezar por algún lado al poder interiorizar estas verdades, ¿no? Por eso también el ven, sígueme. Que no, como dice, me parece, está al principio del ven, sígueme, creo que aparece todos los años, en que la meta es la conversión. Yo no, mi objetivo no debe ser entender, por ejemplo, completamente 67 al 60 de Doctrina y Convenios. Puede ser que para algunos miembros ese sea un objetivo bueno, para otros es quizás tomarlo un poquito más en serio este tipo de revelaciones al poder relacionarla con nuestras vidas. Pero la meta que nos abarca a todos, si estamos haciendo el ven sígueme, es la conversión. Yo ya estoy convertido. Qué bueno que uno tenga un testimonio y tenga fe en que estas cosas son verdad, ¿no? Qué bueno que uno cumpla con los mandamientos, todo. Pero este corazón de carne que tenemos nosotros, no. ¿Y qué tan sabios somos nosotros acerca de nuestra realidad espiritual para decir, yo estoy completamente convertido? Hasta donde yo sé, yo estoy convertido, pero sucediera que en cada situación yo voy a ser ese miembro que debo ser. Esa conversión no es solamente de entender, ¿cierto? No podemos restringirnos o decir, bueno, yo ya entiendo, yo ya estoy convertido, pero le tengo miedo a que mi fe sea puesta a prueba. Le tengo miedo a que me hablen o de repente ministrar a un hermano que me vaya a decir, no, lo que parece en Doctrina y Convenio, el libro de Abraham, que se ponga difícil la cosa, porque es inevitable. Si el Señor quiere prepararnos y tenemos que estar preparados para ese pulido que el Señor nos va a hacer. ¿A través de cuándo? Estos momentos, la reflexión interna, la oración, el leer las escrituras, todo eso forma parte de nuestro proceso de conversión. Porque podríamos incluso mirar que el proceso de conversión no es solamente de, bueno, yo ahora creo en esto, o de repente decir, bueno, yo tengo un testimonio y yo sé que estas cosas son verdad. Pero también que el Señor quiere convertirnos en una persona distinta, quiere darnos un corazón distinto, quiere darnos una mente distinta, y eso no va a suceder en un día,
Si sucediera en un día, pues yo solamente he visto ese ejemplo en casos grandes cuando aparecen en las escrituras como alma hijo que es convertido prácticamente en un día, alma padre convertido en un día, se arrepienten y buscan hacer la voluntad del Señor por encima de cualquier otra cosa. Eh, Son épocas críticas que requerían de hombres como esos. También pienso, ¿el Señor requiere hombres como esos al día de hoy? Sí, también, pero no me cabe la duda eh, si hacer las mismas acciones que alma hijo o alma padre. Quiero explicarme un poquito más de que existe hoy al día un profeta, los dos apóstoles, existen autoridades locales, autoridades regionales, autoridades generales, y ellos están trabajando para que la obra se pueda seguir llevando a cabo. Pero, ¿cuál es mi papel como miembro común y corriente, por así decirlo? Que no existe un miembro común y corriente. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos una esfera de acción que es más importante de lo que pensamos, en mi opinión, porque no conocemos el peso de nuestras acciones a cabalidad, porque cuando nosotros tratamos de hacer un cambio en la vida de alguien más o un cambio en nuestra vida, eso puede tener consecuencias eternas. Y eso tiene un peso muy grande. Incluso cuando prediquemos el Evangelio, no siempre la gente se va a convertir en ese momento o a través de nosotros, pero podemos marcar un precedente y no podemos subestimar de nuestra participación en la obra, el peso que puede tener. Pasemos, después de haber hablado demasiado de cómo el peso de toda esta obra, me fue un poco por la tangente, pero vamos a analizar un poco de lo que los subtítulos nos dicen. Ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Y aquí nos dice Doctrina y Convenios 67 del 1 al 9 y 68 del 3 al 6. Vamos a leer esto y después vamos a pasar a esas escrituras. Porque aquí lo importante es que hay algunas preguntas que nos hace el texto que tenemos que reflexionar o responder. Vamos a leerlo. Los siervos del Señor expresan su voluntad cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Los siervos del Señor expresan su voluntad cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Su con S mayúscula, es decir, expresan la voluntad del Señor cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Yo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, puedo expresar la voluntad del Señor. Quizás no de manera general, pero para mi vida o la vida de alguien que está bajo mi mayordomía, si yo tengo la inspiración del Espíritu Santo, puedo expresar la voluntad del Señor en cuanto a mí, a mi esposa, a mis hijos. Puedo expresar la voluntad del Señor en cuanto eh, al buen funcionamiento de la iglesia. Si yo soy el obispo, el Señor puede expresar su voluntad en mí al priorizar, bueno, que los hermanos vengan más a la iglesia, que canten los himnos. El Señor nos asigna a cada uno una tarea y de poder fortalecer esa conversión. Pero cuando uno está inspirado por el Espíritu Santo, si yo soy siervo del Señor, puedo expresar su voluntad. Y vamos a ver el alcance de este principio. Dice, la decisión de publicar las revelaciones que recibió José Smith parece ser fácil, pero algunos de los primeros líderes de la iglesia no estaban seguros de que fuera una buena idea. Una de las inquietudes tenía que ver con las imperfecciones en la forma en que José Smith escribió las revelaciones. La revelación que se encuentra en la sección 67 se dio en respuesta a esa inquietud. ¿Qué aprende sobre los profetas y la revelación del Señor en los versículos 1 a 9? Es decir, de 67 del 1 al 9. Y después dice, ¿qué otras reflexiones obtienes al leer Doctrina y Convenios 68 del 3 al 6? ¿Qué se viene a la mente cuando pensamos en esto? Cuando dicen inquietudes en cuanto a las imperfecciones en la forma en que José Smith escribió las revelaciones. ¿Qué dice en la introducción del libro de Mormón? Vamos a leerlo y después vamos a pasar a Doctrina y Convenios 67.
¿cierto? Vamos a abrir nuestro, nuestro libro de Mormón, nuestra copia del libro de Mormón. Y vamos a ir a la portada del libro de Mormón, ¿cierto? Esta portada no fue escrita por José Smith, fue traducida por él. Pero esta portada aparece en las planchas, apareció originalmente en las planchas que José Smith tradujo. Entonces, esto es autoría o de Mormón o de Moroni. Alguno de los profetas de la época escribió esto, no José Smith. Y dice, al final, no lo vamos a leer todo, pero después de exponer para qué se escribió este libro y de dónde salió y cuál es el fin, que es convencer al judío y el gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones, ¿cierto? Antes de eso dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Excelente principio. Quizás nos servirán para el resto de esta lectura del Ven Sígueme. Bueno, vamos a enumerarlo para hacerlo más sencillo. Mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Tenemos que el hecho de que existan convenios nos testifica de que no somos desechados para siempre de la presencia del Señor. Podría añadir, en mi opinión, sino que a través de los convenios nos acercamos al Señor. Es la manera en que podemos acercarnos a Él. Y es la manera que está escrita, porque entre lo primero que dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor ha hecho por sus padres, punto y coma. Es decir, está distinguiendo que esta es la primera parte, el primer punto, y después viene el segundo punto. Puedo haber colocado una coma y haber enumerado tres cosas, pero lo dividió en uno y en que esta es una razón, es decir, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Punto y coma, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. No somos desechados de la presencia del Señor gracias a, nuestra manera de saberlo es que existen convenios. Los convenios nos acercan a la presencia del Señor. Perdón. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Perfecto. Jesucristo, el centro, la piedra angular de toda la religión. Ahora dice, y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis. Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. ¿Hay faltas en las Escrituras? Hay faltas del hombre. No las condenemos para que podamos aparecer sin mancha ante el tribunal de Dios. Pasemos a lo siguiente a la lectura. Vamos un poquito más rápido porque nos quedamos mucho tiempo analizando la introducción de todo esto, ¿no? Doctrina y Convenio 67. Ok. Del 1 al 9. ¿Cuál era la pregunta que aparecía en el texto? ¿Qué aprendes sobre los profetas y la revelación del Señor en los versículos 1 al 9? He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado, cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco y cuyos deseos han ascendido a mí. Okay. He aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. Os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que os ha ofrecido. Mas he aquí, de cierto os digo, que existían temores en vuestros corazones, y en verdad esta es la razón por la que no la recibisteis. Porque no recibieron
la bendición que se había ofrecido porque existían temores en vuestros corazones. Le dice a estos élderes que estamos hablando de que todavía en el contexto de si se va a publicar el libro de mandamientos o no. Y ahora yo, el Señor, os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith, hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido. Y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Esto también lo sabéis. ¿Ok? Ahora escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación y no testificáis que son verdaderos. Porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Okay. ¿Qué le dice el Señor a estos élderes que están congregados? Tenemos más información. Están congregados estos élderes de la iglesia, estos líderes de la iglesia, hablando acerca de la posibilidad de la publicación del libro de mandamientos. Y una opinión que está dando muchas vueltas es cómo vamos a publicar este libro de mandamientos siendo que José Smith tiene un lenguaje que es imperfecto, ¿cierto? Y que dice también, habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Estos líderes probablemente no solamente criticaron el lenguaje de José Smith, sino que ellos mismos probablemente estuvieron reflexionando, estudiando acerca del tema para poder escribir mejor que José, pensando quizás yo podría escribir estos mandamientos de mejor manera. No diciendo de que estas revelaciones sean falsas, o por lo menos eso no podemos decirlo de inmediato, pero diciendo yo podría escribir mejor que José Smith. Subestimando al profeta, ¿no? Y el Señor dice, escoged de libros mandamientos el menor de entre ellos. O sea, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. O sea, el Señor les dice, toma la revelación que consideres que sea la de menor lenguaje o la más insignificante. Y tomen al de ustedes que sea el más sabio. Y dice después, y si hay entre vosotros alguien que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Es decir, bueno, aquí me equivoco yo. Al parecer hay una situación en los corazones de estos hombres en donde sienten de que quizás estas revelaciones no son verdaderas, porque dice, si logran hacer esto de que puedan escribir algo que sea de igual, de la semejanza de los mandamientos, de que están en el libro de mandamientos, sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. O sea, ellos en sus corazones habrán dicho, José Smith escribe estos mandamientos tan pobremente, ¿serán verdaderos realmente? Y el Señor dice, si logras escribir algo semejante, justificados. Pero después dice, mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación y no testificáis que son verdaderos. Es decir, si ustedes, el Señor les dice, si ustedes logran crear algo a semejanza de lo que ha recibido mi siervo José Smith, quedan justificados en creer que no son verdaderos al decir que sabes que no son verdaderos. Pero si lo intentas y fallas, simplemente significa que están bajo condenación si no testificáis que son verdaderos. Entonces, inténtalo, si lo logras, están justificados en decir que no son verdaderos. Inténtalo y si fallas, tienes que admitir que son verdaderos o estás bajo condenación.
Esas son las dos opciones que le ofrece el Señor. Entonces el Señor les da la oportunidad a ellos de intentarlo. Dice, ni siquiera les dice, no, ¿cómo se te ocurre pensar de esta manera? El Señor, muy misericordioso como suele ser, dice, inténtalo. Inténtenlo, veamos qué sucede. ¿Es este un principio que nosotros podemos ver en nuestro día a día? El Señor nos permite hacer lo que nosotros queramos. Hasta cierto punto hay consecuencias, ¿cierto? Pero incluso si nosotros guardamos los mandamientos, pueden haber situaciones en donde el Señor nos dé instrucciones. No sé, que el Señor me dé a mí revelación, sentimiento de decir, eh, anda, para, como le sucedió. Esta es una historia de la conferencia general. No me pregunten cuándo sucedió, probablemente fue hace como 2 o 3 años, pero que un hombre sintió fuertemente en salir de su casa justo cuando estaba listo el almuerzo, sabiendo que su mujer no iba a estar feliz, y se fue en bicicleta. Y gracias a que siguió esa impresión, se dio cuenta que había un niño que se estaba ahogando. Resultado, el niño no se ahogó, el caballero lo salvó. El Señor nos deja actuar. Si ese caballero no hubiera hecho eso y el niño se hubiera ahogado, como le pasó a esta otra persona en la conferencia general, esto fue más reciente, creo que fue el año pasado incluso, que este hombre hablaba acerca de la importancia de escuchar la revelación de nuestras esposas, porque su esposa le dijo, anda a ver cómo están los niños, y el caballero no sintió impresión y dijo, no, tranquila. Un niño de sus 3 hijos se había ahogado. El caballero se arrepintió y dio esta charla, y uno puede darse cuenta de que se había arrepentido de esta situación lamentable, pero el Señor nos permite hacer, nos permite equivocarnos. Y esta es una característica, en mi opinión, de un Dios amoroso, de que no te quiere influenciar a través del miedo, sino que te quiere dar a entender de las consecuencias de las cosas que hacemos. Y esta es una revelación. Estos elders se les dio claramente, hagan esto, si les resulta, pasa esto, y si no les resulta, pasa esto. Y ustedes pueden escoger qué van a hacer con esta información. Entonces nosotros podemos aplicar este principio en nuestras vidas. Suceden cosas en nuestra vida, tenemos la opción de seguir al Señor o no seguirlo, hacer caso a sus palabras o no hacer caso, tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros y actuar como Él y representarlo, aunque no seamos representantes oficiales como los misioneros o como las autoridades generales. No somos representantes oficiales, pero somos representantes extraoficiales en la vida de la gente a nuestro alrededor. Si mi vecino no conoce de la iglesia, yo soy su representante de la iglesia. Y esto es una realidad. Siento que me desvío un poco, pero el Señor nos ofrece libertad de acción. Obviamente que hay consecuencias, y el Señor también nos lo explica. Yo pienso que esto da para más reflexión, pero vamos a seguir. Entonces, la pregunta era, ¿qué aprende sobre los profetas y la revelación del Señor en los versículos del 1 al 9? Que la revelación, en mi opinión, esto es lo que se me ocurre ahora, la revelación que el Señor da a los profetas es una revelación que no viene del hombre. José Smith lo escribió lo mejor que pudo en su ignorancia, todos, no es un secreto de que era una persona sin educación. Después se educó muchísimo después de que el Señor lo llamó. Sí, leyó muchísimo las escrituras y se educó en muchas, en otras disciplinas, y siempre estaba tratando de educarse. Pero no era un hombre con una formación. Esto vino después, cuando ya era profeta. Y el Señor escoge a los profetas y les da sus revelaciones, no porque sean hombres perfectos, ni porque puedan escribir las cosas de manera perfecta, sino porque tendrán sus razones, serán hombres humildes, serán hombres adecuados para su obra. Escoge a
a los menos del reino para las cosas mayores, pero no subestimemos de las cosas que nos dicen los profetas solamente porque no nos gustan sus palabras. Quizás el profeta, el presidente Nelson dice algo y yo digo, bueno, pudo haberlo dicho mejor. O como le pasa a muchos miembros, no sé si habrá alguno que viene a las mentes, pero hay muchos miembros que critican al elder Oaks, al presidente Oaks, porque es un hombre a veces que da la impresión de ser un poco duro en sus palabras, pero yo tengo que revisar mi corazón y revisar mis oídos y decir, ¿realmente estoy escuchando al Espíritu a través de este hombre? ¿Estoy escuchando sus palabras, razonándolas, integrándolas y tratando de entender qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿O acaso yo estoy escuchándola y diciendo, no me gustó como lo dijo, me ofendió? No sé. Es una conferencia general, nos está dando mensaje que el Señor quiere que nosotros recibamos y nos ponemos a observar cómo lo dice. Está bien que sea un hombre imperfecto, está bien, nadie dice que es perfecto, pero ¿es mi labor evaluar la manera en que lo dice? ¿O es mi labor recibir el mensaje? Bueno, sigamos adelante, porque tenemos que todavía que revisar el 68, del 3 al 6. Doctrina y Convenio 68. Perfecto. Del 3 al 6. Y aquí tenemos que analizar qué otras reflexiones obtenemos al leer esto acerca del mismo tema. Y esta es la norma para ellos: hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y los que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor, y el poder de Dios para salvación. Y he aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Yo tengo aquí marcado de hace mucho tiempo, en el versículo 6 al principio dice, sed de buen ánimo. Y después dice, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. Y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo de Dios, del Dios viviente, que fui, que soy y que debe venir. ¿Por qué el Señor diría eso justamente después de estos versículos? Dice, esta es la norma, hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y esto será escritura, y esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Confianza es la sensación que yo tengo. Si el Señor nos dice, bueno, tenemos que hacer, tenemos que prestar atención en lo que hablen los siervos del Señor, inspirados con el Espíritu Santo, y esto será la voluntad, la intención, la palabra, la voz y el poder de Dios. Se nos dice, sed de buen ánimo y no temáis. Ese es el espíritu que tenemos que tomar cuando recibimos un mensaje de un siervo del Señor con una revelación que está dirigida para nosotros, ¿cierto? El discurso en la sacramental, ese discurso está dirigido para nosotros, probablemente, porque el obispo escoge a los discursantes y es nuestro barrio. Conferencia general para todos, pero discurso en mi barrio dirigido a los hermanos. Yo soy un hermano. ¿Qué me quiere decir el Señor con estos mensajes que me está dando? Sed de buen ánimo y no temáis. Tenemos que confiar en la promesa del Señor. Y sed de buen ánimo y no temer. Yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir.
Tenemos que confiar cuando alguien hable con el Espíritu Santo, si esa revelación va para nosotros, está dentro de la mayordomía de esa persona de poder hablarnos a nosotros, como es un discurso en la sacramental, como es una clase en cual yo soy un alumno de esa clase. Es clase para adultos de escuela dominical. Yo soy alguien que está, para la cual está dirigida la clase. Si yo fuera una mujer joven, clase de mujeres jóvenes, lo que hable la maestra está dirigido para mí. Si yo fuera un pequeñito de la primaria, lo que hable la maestra está dirigido para mí. Para mí, yo tengo que prestar atención a esas palabras de los siervos y ser de buen ánimo y no temer. Este principio va más dirigido hacia los profetas, porque, a- porque su revelación es general, ¿cierto? Pero también tengo que prestar atención cuando alguien me habla inspirado por el Espíritu Santo. Y tener ojo de que quizás un mensaje para mí, aunque esta persona sea un mero maestro en la escuela dominical, tengo que escuchar con el corazón, tengo que recibir las impresiones del Espíritu, tengo que tener ojo con lo que, si mis oídos están abiertos o no. No diciendo que todo lo que dice el maestro está inspirado por el Espíritu necesariamente, pero si el maestro está hablando por el Espíritu, yo lo puedo sentir y puedo decir, este mensaje que está dando el maestro está dirigido para mí. Y yo siento el Espíritu testificarme de sus palabras. Por eso el presidente Nelson dijo, no, aquí me caigo yo, ¿fue presidente Ayrin o presidente Nelson? Uno de ellos dijo, presidente Nelson me parece, porque esto es como bien dentro de su enseñanza, su doctrina, que quiere darnos a nosotros, que es que en un futuro no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora del Espíritu Santo. Como yo sé la verdad de las cosas a través del Espíritu Santo. Moroni 3.5, ¿no? Moroni 10.3.5. ¿Alcanzamos a leer un poco más? Yo creo que ya hemos leído mucho, ¿no? Pero vamos a tratar de abarcar con un poquito más de velocidad. Ya que tenemos como los principios bien frescos en la mente, vamos a seguir adelante con un poquito más de rapidez. Doctrina y Convenio 67 y 10.14. Continuar con paciencia. ¿En qué forma los celos, el temor y el orgullo evitan que nos acerquemos más al Señor? ¿Cómo superamos al hombre natural o la mente carnal que podamos verlo o saber que Él es? ¿Qué encuentras en esos versículos que te inspira a continuar con paciencia hasta perfeccionarte? Vamos a leerlo simplemente y veremos qué tan profundo podemos analizarlo, si hay tiempo. Y además, de cierto os digo que es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros, los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis, y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. Porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. No volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, hijo. Amén. Las alergias. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué forma los celos, el temor y el orgullo evitan que nos acerquemos más al Señor? Estas son cosas de la mente carnal. La mente carnal nos aleja del Señor. ¿Cómo superamos al hombre natural o la mente carnal para que podamos verlo y saber que Él es?
Dice, ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni la administración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Tenemos que continuar con paciencia en el... No quiero inventar. Si os despojáis de toda envidia y temor y os humilláis delante de mí, me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. Queda claro, espero. ¿Qué encuentras en esos versículos que te inspira a continuar con paciencia hasta perfeccionarte? El 14. No volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, hijo. Amén. Cuando logramos perfeccionarnos en algún momento, no hay presión, pero tampoco hay presión para detenerse. Hay que continuar. Podremos ver las cosas que fueron conferidas al siervo del Señor, José Smith, hijo. Podremos ver las cosas que él vio. Estoy seguro que hay algo aquí que me pierdo, pero vamos a seguir adelante con lo siguiente. Doctrina y Convenios 68, 25 al 31. Yo puedo ayudar a que mi hogar se centre en Jesucristo. Ok. Esta es la más larga, parece. Vamos a hacer un breve resumen mejor, porque si no, no vamos a alcanzar. 25 al 31. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y el don del Espíritu Santo por la imposición de manos al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Y porque esta será una ley para los habitantes de Sion o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Y sus hijos serán bautizados para remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y andar rectamente delante del Señor. Y los habitantes de Sion también observarán el día del Señor para santificarlo. Y en vista de que se les manda trabajar, los habitantes de Sion también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Y ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sion, porque hay ociosos entre ellos y sus hijos también están creciendo en iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Nuestro deber como padres, o como futuros padres, de poder enseñar estas cosas a nuestros hijos. Aquí en el texto hace referencia a un montón de escrituras que no vamos a leer en este video. Tarea. Siguiente. Doctrina y Convenios 69.1. Nada más un versículo del 69. Será un versículo importante. Los amigos leales y fieles me ayudan a seguir a Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 1? Escuchad, me dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, en resumen, persona muy importante al inicio de la iglesia, después se separa, pero el Señor le da muchísima guía. Y él fue importante en la traducción del libro de Mormón y muchas otras obras. Me refiero a muchas otras tareas que el Señor le entregó a José y a la iglesia. Y dice, escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliver Cowdery, por su bien. No me parece prudente que le confíen los mandamientos ni el dinero que llevará a la tierra de Sion, salvo que vaya con él uno que sea leal y fiel. Oliver Cowdery, no te vamos a confiar esto, porque el Señor lo dice, a menos de que vayas con alguien que sea leal y fiel. Preguntas. ¿Por qué crees que le pareció prudente al Señor que alguien leal y fiel acompañara a Oliver Cowdery en la asignación que se describe en este versículo? ¿El Señor desconfía de Oliver Cowdery? Los misioneros
siempre andan de a dos, porque las tentaciones están y suceden. Y lo que me dijo mi presidente de misión, eh, el presidente Brian Larson, la mayoría o casi todos los problemas que ocurren con los misioneros desaparecen cuando van de a dos. Entonces el Señor, aquí insisto, lo Calvary, anda de a dos. Hay que aceptar que nosotros tenemos que pedir ayuda. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayude. Que bueno, la salvación es individual, hermano. Necesita centrarse usted, guardar los mandamientos. Está bien, está bien. Pero el Señor nos conoce nuestra naturaleza. E incluso Adán le dijo, eh, lo voy a citar mal, pero dijo algo así como, no me parece bueno que el hombre esté solo. Y le hizo un ayudante ideal, una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Hay cosas que uno tiene que hacer solo, un montón de cosas. Pero rara vez uno está solo. Y si uno no se ve rodeado de las personas adecuadas que lo pueden apoyar a uno, es también deber de uno de rodearse de esas personas. Por eso también la bendición de que hoy el reino de Dios esté sobre la tierra y que todos tengamos la opción de tener un barrio, una rama. Y si no están muchas veces bien conformados o algo sucede, que muchas veces yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que los hermanos, esto no es misterio para nadie, que hay gente que deja de asistir porque dicen, no, lo que pasa es que hay grupitos y todo. Yo, el Señor me encargó a mí, como al tomar sobre mí mismo su nombre, como aparece en la oración sacramental, que yo testifico al tomarla, que tomo sobre mí el nombre de Jesucristo, es que si en los hermanos de la iglesia no están contribuyendo tanto como a mí me gustaría, o yo tengo ganas de murmurar, mejor yo me convierto en ese hermano que estar ayudar a los que recién van entrando a tener un lugar donde sean bien recibidos. O incluso uno de esos hermanos que está en un grupito que quizás no me presta atención, yo le puedo demostrar, aunque usted no me preste atención, hermano, seguimos siendo hermanos. Otra pregunta, ¿cómo se aplica este principio a ti? No sé la historia individual de cada persona, yo les puedo hablar de la mía, pero yo he visto en realidad de que, por lo menos en mi misión, está bien, uno puede escoger cómo uno va a reaccionar frente a las situaciones cuando uno esté con un compañero que sea más o menos obediente, más o menos animado, más o menos comprometido con la misión. Pero cuando uno está con un compañero que está de mente y corazón metido en la obra, no solamente las cosas se hacen más fáciles, sino que crece en nosotros, en nuestro desarrollo espiritual, una parte que no puede crecer de otra manera. Así como cuando yo me veo solo en esta obra y no hay alguien que me apoye y yo estoy atrapado en una situación con un compañero de misión que no me apoya tanto o incluso no quiere hablar durante las lecciones, no voy a hacer referencia a nadie, pero hay otra parte de mí que se tiene que desarrollar. Porque el Señor también dijo en el Sermón del Monte, prudentes como palomas. Necesito buscarlo, perdón, me voy a desviar. Pero siento que esto viene mucho al tema. Viene mucho al tema. Mateo 6, me parece. ¿O no? Vamos a ver. Empieza en Mateo 5. Ah, a ver. Qué vergüenza buscar la escritura así de la nada, ¿no? Y no poder encontrarla.
Ay, no poder encontrar la escritura. El Sermón del Monte está del 5 al 7 en Mateo. Y pensaba que hacía referencia aquí a ser prudentes como palomas y astutos como serpientes. Creo que es lo que dice. Pero no voy a. No voy a cambiar la escritura porque no. Prefiero decir que no la conozco. Bien. Pero no solamente el seguir el Evangelio implica ser completamente ingenuos, a veces no necesita bastante activos, bastante casi agresivos en cuanto a nuestras acciones para que el Evangelio funcione, para que el Evangelio actúe en nuestras vidas y las de las demás. Otras veces nos da un carácter más colaborativo cuando somos un equipo, ¿cierto? Hay que ser capaz de ver ambas situaciones y poder actuar. A veces vamos a estar más solos que otras veces, pero por eso también el Señor quiere que no estemos solos. Quiere que tengamos nuestras vidas, eh, quiere que tengamos en nuestras vidas eh, una compañía. Por eso es que un mandamiento el casarnos. Porque a través del convenio, el nuevo sempiterno convenio del matrimonio, alcanzamos bendiciones que tienen que ver con esto. No está tan directamente relacionado. Esto es un alcance que hago yo, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y el rodearnos o buscar rodearnos de las personas adecuadas, o yo ser la persona adecuada para rodearme de las personas que están a mi alrededor, trae bendiciones. Doctrina y Convenios 70 del 1 al 4. Doctrina y Convenios 70 del 1 al 4. Soy responsable por las revelaciones que el Señor ha dado. He aquí escuchado, habitantes de Sión, y todos vosotros los de mi iglesia que estáis lejos, y oíd la palabra del Señor que comunico a mi siervo José Smith hijo, y también a mis siervos Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon, William W. Phelps, por vía de mandamiento a ellos. Todas estas personas que menciona estuvieron en algún momento en la primera presidencia en la época en ese tiempo, o fueron ordenados apóstoles. Yo sé que por lo menos todos en algún momento estuvieron en la primera presidencia. Tengo mis dudas acerca de Oliver Cowdery y Martin Harris, pero sé que Sidney Rigdon y William W. Phelps estuvieron en la primera presidencia en su momento. Se alejaron después. Hubo problemas luego de que José Smith falleciera, fuera asesinado. Pero no porque yo supruebe la prueba 10 significa que siempre fui una persona que estuvo desviada. Tampoco vamos a decir que porque no superaron esa prueba estuvieron desviados, pero debieron haber sido Brigham Young, al nuevo profeta luego de la muerte de José Smith. Debieron haberlo hecho. No los vamos a condenar, especialmente porque hay muchos mensajes dirigidos a ellos aquí en Doctrina y Convenios. Muchos mensajes. Y como sabemos, el arrepentimiento es un principio en el Evangelio. Entonces, así como nos podemos arrepentir y hacer lo bueno, también nos podemos equivocar. Podemos actuar bien durante un tiempo y nos podemos equivocar. Y un error sigue al otro hasta que nos arrepintamos. Versículo 2. Vamos a leer hasta el 4. Yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado y que en lo porvenir les daré. Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. Okay. Los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado y que en lo porvenir les daré. Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. El Señor dio a estas personas mayordomía sobre estas revelaciones y mandamientos. Una gran responsabilidad. El Señor le dio revelaciones y mandamientos a José Smith
Y el Señor le dijo, no solamente José Smith es responsable por estas revelaciones y mandamientos, sino todos ustedes. Y nombró a estos personajes líderes de la iglesia a hacerse cargo de esto. El día de mañana el profeta, el presidente Nelson recibe revelación y él no es el único responsable de esa revelación. Es todos los 12 apóstoles, la primera presidencia, los 70, autoridad general, y así. Yo también soy responsable de esas revelaciones y mandamientos. Yo también soy responsable de esas revelaciones y mandamientos. ¿Se me exigirá un informe de esta mayordomía en el día del juicio? Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos un deber con alguien más. No vamos a dar un ejemplo específico, pero todos en la iglesia, todo hermano tiene un deber con alguien más. No, pero hermano, yo no tengo llamamiento ni asignación de administración. Pero el Señor nos ha dado el mandamiento a todos de que llevemos, de que bauticemos de que está en el último versículo de Mateo, pero de que llevemos este evangelio a todas las naciones y lo bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hay alguien con quien yo tengo un deber en cuanto a las revelaciones y mandamientos del Señor. Yo mismo. Yo tengo esa mayordomía sobre mí mismo. Porque yo soy yo mismo, pero también soy una persona sobre la cual soy responsable. ¿Cierto? Yo soy responsable de mi salvación directamente y fuertemente. Y es una responsabilidad grandísima porque tengo mayordomía absoluta sobre mí mismo. Ojalá. Si hay alguien sobre el cual influyo casi en un 100%, en un 100% o en una parte gigantesca, y que si no logro influir completamente sobre mí, a través de la ayuda del Señor puedo lograr influir lo suficiente para que yo tome las decisiones correctas. Soy yo. Si yo acepto un patrón de comportamiento, si yo acepto un espíritu bueno o un espíritu malo, eso depende de mí. Y yo tengo a mi vecino, a mi prójimo, y yo puedo influir en ellos en menor medida. Pero el Señor también nos dice, si es tu mayordomía, eh, eres mayordomo de estas relaciones y mandamientos. No quedó tan claro, no lo expresé tan claro, pero el punto es que somos mayordomos en nuestras vidas acerca de estas revelaciones y mandamientos. ¿Qué dice el texto? El Señor dio a ciertos élderes la responsabilidad de supervisar la publicación de las revelaciones. Aun cuando no tienes esa responsabilidad específica, ¿cuál es tu mayordomía o responsabilidad respecto de las revelaciones y mandamientos? ¿Cuál es tu responsabilidad? Tú. ¿Cuál es tu responsabilidad o mayordomía respecto de las revelaciones y mandamientos que ha dado el Señor? Eso es todo por hoy. Gracias y que tengan linda semana.